Shalom, shalom. Bienvenidos al Cuaderno de Adi, un espacio donde compartiré contigo reflexiones bíblicas, pero sobre todo un espacio para que juntos proclamemos la palabra de Yahvé. Empezamos. Shalom, shalom. Bienvenidos de nuevo al Cuaderno de Adi. Bien, hoy vamos a seguir en el tercer bloque de reflexiones. Ya estamos en la recta final de estas reflexiones sobre la salud del alma y hemos analizado las pautas, los hábitos, diríamos las pautas prácticas para la salud del alma, para poder cambiar y revertir algunas situaciones que producen dolor y sufrimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Vimos la primera pauta, que es reconocer y aceptar la situación en la que estoy. Ya vimos cómo. La segunda pauta fue el afrontamiento, es decir, analizar por qué y para qué me está ocurriendo algo, qué beneficios sacar, cómo aprovechar esta oportunidad para crecer y entender que todas estas pruebas son positivas porque en la fe, diríamos, la fe es probada en las pruebas. Y hemos visto la tercera pauta, que era trabajar los hábitos y acciones correctas, es decir, la necesidad de cambiar de rutinas, de cambiar de hábitos para conseguir resultados diferentes, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a seguir con la cuarta pauta. La cuarta pauta es: la palabra y la oración son terapéuticas. Esto es importante entender, que la palabra y la oración son terapéuticas. ¿Cómo vamos a hacer? El espíritu de Yahvé, lo primero que tenemos que entender, se sirve de la palabra para limpiarnos y regenerarnos, porque al ser vida y verdad nos libera. Repito, el Ruach HaKodesh se sirve de la palabra para limpiarnos y regenerarnos, porque al ser vida y verdad, porque la palabra son vida y verdad, esa vida y verdad nos libera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, nos dice el Señor, ¿verdad? La oración es una de las herramientas más importantes que tenemos, porque la oración dinamiza la fe. ¿Por qué? Porque cuando oramos en voz alta, lo que hablamos lo escuchamos. Entra por el oído, una de las puertas importantes del alma. Cuando leemos en voz alta, lo estamos escuchando. Entra por el oído y nos ayuda a creer a Yahvé. Y digo bien, a creer a Yahvé. Dice que la palabra, la fe, entra por el oír y el oír la palabra de Yahvé. Esto es una verdad tremenda, porque el poder de la palabra es tremendo. El poder de la palabra es tremendo. De esto vamos a hablar dentro de un momentito. Porque hay una terapia muy específica que yo la he comprobado muchas veces en mi vida y es una herramienta maravillosa, es abrir la palabra y orar según lo que estoy leyendo en voz alta. Por ejemplo, a mí proclamar el Salmo 51 de David. Lo voy leyendo verso a verso y a cada verso me detengo, lo internalizo, lo hago mío y oro en ese sentido. Cuando dice, Señor, dame un corazón nuevo. Entonces yo pido, Señor, dame un corazón nuevo. Necesito ser limpiado por ti. Ayúdame a caminar rectamente dentro de ti. Me inspiro en la palabra que estoy leyendo para orar. Estoy proclamando la palabra de Yahvé y estoy orando al mismo tiempo y lo estoy haciendo en voz alta. Estoy dando un mazazo en las tinieblas y la palabra se está entrando por mi oído y grabándose en mi corazón y está conformando vida nueva
mente nueva, porque recordemos, la mente toma la forma de aquello en lo que se enfoca y se enfoca en lo que oímos y en lo que vemos principalmente. No olvidemos esto. Esta técnica o esta herramienta, cuando la practicamos, nos ayuda a creer a Yahvé. El problema que tienen los hombres no es creer en Yahvé. El demonio cree en Yahvé y tiembla y se va corriendo. No. Es creer a Yahvé. Nos ayuda a creer a Yahvé. Es decir, que lo que Yahvé dice es verdad y tiene efecto sobre mi vida. Entonces, creer lo que Yahvé dice de él y de nosotros. Eso es vivir por el Espíritu. Afortunadamente, yo he vivido situaciones en las que no me he podido fiar de mis pensamientos, ni de mis emociones. No he podido fiarme de mí misma, porque no había cordura ni sensatez, había turbulencias en mi vida, ansiedad, angustias, miedos. Y la única manera de salir de ahí fue proclamar su palabra y creerle a él. La única salida es confiar. Vivir por el Espíritu no es vivir por lo que yo pienso o siento. Vivir por el Espíritu es por lo que Yahvé dice, que él piensa y él siente. Por lo que él dice que es verdad. Para mí, para mi vida. Él dice que me ama. Bueno, yo no me amo, pero si él dice que me ama, voy a creer a su palabra. Voy a darle crédito. La única salida es confiar en él, puesto que no me fío de mí misma. En muchas situaciones no me puedo fiar de mí misma. ¿Qué es lo que hago? Vivir por el Espíritu. ¿Qué creemos que es vivir por el Espíritu? Vivir conforme a su pensamiento y conforme a lo que él dice. Y esto es maravilloso porque aumenta nuestra fe. Y la fe no es algo que te cae ahí. La fe es un don que se trabaja. El don es el regalo, pero el don que se trabaja aumenta. Si el Eterno me da un don y yo lo meto en un cofre, lo guardo y lo tengo ahí cerradito, no produce fruto, como la parábola. No lo pongo a multiplicar, no trabajo con él y 10 monedas las convierto en 20. No, yo la guardo, la entierro porque se me vaya a perder este don, la fe que he recibido, la guardo aquí y ya ahí se queda hasta que me pregunten por ella arriba. No. La fe es un don que se trabaja, que hay que ponerlo a producir. Y el Eterno produce situaciones en tu vida y en la mía para que ejercitemos la fe, para que trabajemos en ella. ¿De qué manera? Decidiendo hacerlo. Decidir hacerlo. Y no quiero pasar este punto sin hablar de algo que realmente tiene la importancia que hace la total diferencia en nuestra vida. Y es lo fundamental, que es fundamental tener en cuenta el poder de nuestras palabras sobre nosotros mismos y sobre los que nos escuchan. Mirad, pensamiento y lenguaje van unidos. Es decir, uno habla, emite palabras en función de lo que está pensando. Y eso que tú emites, ese sonido llamado lenguaje, puede crear o destruir. Los elementos de creación o destrucción son el pensamiento y el lenguaje, pero no nos podemos sorprender, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Creador.
Y dijo Elohim, y fue hecho. Y dijo Elohim, y fue hecho. La palabra de Yahvé produce la creación. El verbo produjo la vida. ¿Sabemos quién es el verbo? Yeshua. Él produjo la vida, como dice Juan, y Él era la vida, y por Él todas las cosas fueron hechas. Y todo se sustenta con la vibración de su palabra en el universo. Esto es muy hermoso porque tendríamos que estudiar lo que significa la luz y lo que significa la vibración del sonido. Y nosotros por eso, si todo el cosmos está suspendido en las manos de nuestro Creador, en su palabra, en el sonido de su palabra, en la vibración que mantiene el universo cohesionado. Esto es profundo y es maravilloso y no es el momento de hablarlo, ¿verdad? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que el lenguaje es importante de modelar, de saber utilizarlo. ¿Qué hacemos nosotros con el lenguaje? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos y a los demás? Tanto el lenguaje interno, que es lo que yo me digo a mí misma, no valgo nada, hay que ver, soy una basurita, ay, porque fíjate, mira qué mala suerte tengo, hay que ver lo mal que me va, y ahora que me han pasado unos cuantos años, pues ya, que si me duele aquí, que si me duele allí, que si ya no valgo, que si ya no sirvo, que si total, ¿qué le voy a dar yo a nadie? Estamos hablándonos, estamos pensando, estamos teniendo un lenguaje interno de rechazo hacia nosotros mismos y de rechazo a lo que Yahvé permite en nuestra vida, que no es más que una oportunidad disfrazada para superarnos, para aumentar nuestra fe, para ejercer el dominio propio, para cambiar, para tener una vida plena que le dé la gloria, para ser luz y sal, y así podemos seguir y seguir y seguir. Todo dependerá de lo que uno se hable a sí mismo, de cómo uno se percibe a sí mismo. Y después está el lenguaje externo, que es exactamente igual de importante. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi esposo? ¿Qué le digo a mi prójimo? ¿Qué ocurre con un niño que desde la cuna escucha: tú no sirves, tú no vales, eres un estorbo, vaya engorro, vaya tela lo que me ha tocado, menudo el niño, hay que ver el niño, lo burro que tiene que repetir, que torpe, todo lo hace mal? Cuando una persona crece en ese ambiente, ha creído lo que ha escuchado, su mente lo ha grabado, como que no sirve para nada. Se siente rechazado y tiene una imagen muy pobre de sí mismo o de sí misma. Y todo esto ocasiona pensamientos destructivos y nos alejan del propósito por el cual hemos sido creados, diseñados. Dejamos de dar gloria a Yahvé. Esto lo maneja a la perfección el enemigo. Esto lo maneja a la perfección. El hacernos sentir miserables para que digamos palabras míseras a nosotros y a nuestro prójimo. Entonces, no olvidemos que la palabra, lo dice el apóstol Santiago, ¿verdad? La palabra tiene poder y es un instrumento pequeñito que puede dar vida o puede dar muerte. Con una palabra de aliento, de afirmación, yo puedo ayudar a otro a levantarse, a seguir caminando, a que confíe en el Señor, a que confíe en el Eterno. Con una palabra negativa, lo voy a hundir. Total, no te esfuerces, tú no vales nada. Entonces,
no olvidemos esto. La cuarta pauta tiene dos aspectos. Uno, la palabra sirve para limpiarnos y regenerarnos, porque al ser vida y verdad nos da libertad, nos libera. Leer, proclamar la palabra y orarla, es decir, aprovechar lo que esa palabra inspira en nosotros para personalizarla y proclamarla como una oración, es una herramienta poderosa por el motivo que acabamos de examinar, que lo que entra por el oído conforma nuestra mente y nuestros pensamientos. Cuando estamos escuchando la palabra que sale de nuestra boca y oramos y proclamamos la palabra, se va grabando en nuestro ser y produce vida y produce libertad. Tengámoslo en cuenta de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Mejor proclamemos lo que dice el Eterno de nosotros, de su pueblo, de su novia. Mejor esto que escuchar aquel azote que viene detrás nuestra desde el Edén mismo, ¿verdad? Bien, hoy vamos a mirar la quinta pauta, y esta quinta pauta se trabaja también. Todas las pautas requieren voluntad. Esto que hemos visto del lenguaje, el cambiar nuestro lenguaje, requiere una decisión, requiere voluntad, requiere dominio propio y tomar decisiones correctas. Si algo tenemos que aprender es que debemos garantizarnos el tomar decisiones correctas, según la voluntad del Eterno. Y eso requiere un acto de voluntad y dominio propio. La quinta pauta. Trabajar la santidad. Bien, la santidad también es un regalo, pero también es un regalo que se trabaja. Y es la única manera de permanecer en la gracia. Trabajar la santidad es la única manera de permanecer en la gracia. Es por la gracia que podemos ser santos. Repito, es gracias a la gracia que podemos ser santos. Y hay que entender una cosa, que la santidad es terapéutica porque está basada en la pureza de conducta. La santidad nos aparta de las murmuraciones, de condenar, de envidiar, de contender. La palabra nos lleva a no ensuciar la mente con ideologías del sistema de este mundo. ¿Qué es la santidad? Actos de obediencia a la Torá. Cada acto de obediencia a la Torá, cada acto de obediencia a la palabra, nos santifica. Porque la santidad es lo que nos convierte en hacedores de la palabra. Como dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es justo todo lo que estamos desarrollando. Es justo lo que explica los 4 puntos anteriores, que tenemos que recordarlos en este punto. Los 4 puntos anteriores: reconocer y aceptar que estoy en una situación, afrontarla, ver la manera de aprender de esto, cambiar la rutina, los hábitos de conducta que producen frutos dolorosos por otras rutinas que nos van a ayudar a producir otros frutos. Usar la palabra, la oración,
usar la palabra de verdad, proclamarla para que produzca libertad y vida en nosotros, que aumentará nuestra fe. Y trabajar la santidad, es decir, la santidad se trabaja de una manera muy sencilla, obedeciendo. Actos de obediencia nos santifican. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Trabajad, velad y trabajar en vuestra santidad. ¿Con qué? Con temor y temblor. Es decir, es algo importantísimo. Y todos vemos que la santidad se trabaja con acciones correctas ante Yahvé. Porque dice que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos y las vestiduras blancas reflejan la pureza de conducta y son decisiones correctas y son actos de la voluntad. Quisiera acabar aquí reflexionando un poco en este versículo que acabamos de leer, que resume de alguna manera estos 5 puntos, ¿verdad? Por lo cual, desechando toda inmundicia, apartarnos de lo sucio, y abundancia de malicia, todo aquello que está contaminado del sistema de las cosas carnales, acoged con mansedumbre, sin rebelión, la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Yeshua nos salva por gracia, pero la gracia es para poder ejercitar la santidad y que la verdad se implante en nuestras vidas, porque tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores, no engañarnos a nosotros mismos. Me gustaría que reflexionáramos sobre este versículo y veamos que no es más ni menos todos estos puntos que acabamos de desarrollar. Y seguiremos con los siguientes puntos, nos quedan otros 2 y una reflexión final sobre cómo ser discípulo del Maestro, de Yeshua. Y por hoy lo vamos a dejar. Así que shalom, shalom, nos vemos próximamente en el cuaderno de Adi. Espero que este podcast haya sido de bendición para ti como lo ha sido para mí. No olvidemos que la palabra de Yahvé siempre nos alumbra. Nos vemos en el cuaderno de Adi. Shalom, shalom.